Bienvenidos a MBA 360, un espacio de Pacifico Business School para hablar de management, de estrategia y de temas de interés para los líderes y gestores de las empresas. Hola, Ren, ¿cómo estás? Hola, Elizabeth. Hoy día vamos a hablar de un tema un poco polémico. Estaban muy acostumbrados a este trabajo híbrido que ha quedado como una especie de secuela de la pandemia. Sin embargo, tú tienes algunas ideas potentes sobre por qué la presencialidad puede agregarle mucho valor al trabajo que se hace en cualquier organización. Quería preguntarte entonces sobre el concepto que he leído en uno de tus artículos que habla de la empresa como un centro de aprendizaje y que tiene que ver mucho con esta idea de la presencialidad. Cuéntanos un poco. Bueno, justamente tras la pandemia, ¿no? Y se entiende perfectamente que ante una emergencia, se nos hablaba de resiliencia, hay que saber afrontar una crisis, y parte de la respuesta a la crisis fue enviarnos a todos a casa, ¿no? Y ciertamente, con ciertos traumas, con ciertos ajustes de última hora, las empresas pudieron más o menos reconectarse en remoto, pero no dejar de tener presente que los grupos de trabajo que fueron enviados a casa ya venían con una inercia propia, con una relación colaborativa, llamémoslo como un tejido humano, ¿no?, que les permitía interactuar, ¿no? Lamentablemente, conforme se prolongaba la crisis por la pandemia, también hubo muchos despidos, ¿no es cierto? Y entonces los despidos empezaron a desconectar a los grupos. Y lo que pareció ser una forma nueva, ¿no es cierto?, que se denominó la nueva realidad, el nuevo presente, terminó, creo yo, generando una falta de cohesión, de identificación, ¿no es cierto?, entre aquellos que conforman una empresa. Y por eso que yo preferiría, para responderme a mí mismo en que, ¿qué es una empresa? Puede ser una empresa simplemente una cantidad de nodos dispersos, ¿no?, donde cada uno, a través de la conectividad, haga o diga lo que le parece, ¿no? O la empresa es una organización social, y yo subrayo social, ¿no?, que implica la interacción activa, ¿no es cierto?, de seres humanos que tienen competencias complementarias, ¿no?, y que van generando, ¿no es cierto?, una actividad tal y que es capaz de generar bienestar, sea con productos o servicios que lanzan al mercado. Entonces, parecería ser que lo que generó un trabajo remoto prolongado es más bien un ambiente de suspicacia y de desconexión entre los líderes empresariales y sus equipos. Y eso es lo que ha hecho que varios líderes, nuevamente, se replanteen, ¿no?, la importancia del trabajo presencial. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, ¿no?, y hay una cita del doctor Daniel Laya del Yale University, ¿no?, que resalta que en la ciencia del comportamiento los individuos son influenciables por dinámicas de grupo y copian las buenas prácticas de unos y de otros a través de múltiples interacciones presenciales. Quiere decir que uno no solamente aprende en espacios formales, en una sala de conferencias, de reuniones, sino también en el pasadizo, en una charla de café. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con ser hondero, ¿no? El trend, ¿no?, la moda es tal. Yo no digo que no hay espacio para trabajos remotos o que pueda haber una combinación de ideas, pero con un alto contenido presencial. Ahora, lo digo yo, esta semana, en un podcast de la Universidad de Stanford, se hablaba que Eric Schmidt, uno de los justamente fundadores de Google, ¿no?, decía que él siente que la carrera por la inteligencia artificial generativa
entre OpenAI, ¿no es cierto? Y Google la está ganando por goleada OpenAI, entre otras razones, dice él, porque los empleados de Google van solamente una vez a la semana de oficina. Ya Elon Musk había sido tajante en determinar que no había espacio en Tesla para producir productos de alta tecnología por teléfono, ¿no? Y los que no se reportaban a trabajar, que se den por despedidos. Y ese es el otro extremo. En el camino ha habido gente como, por ejemplo, el presidente de James Morgan, de Morgan Stanley, ¿no? Que dice que la esencia de nuestra cultura es el coaching y el mentoring. Y eso no se da en interacciones vía Zoom o Teams o Meet o lo que fuera. Pero hay más, ¿no? Reed Hastings de Netflix, ¿no? Dice, no veo nada positivo en el teletrabajo. El capitán de la industria bancaria del mundo, Jamie Dimon de JP Morgan, limita el trabajo tras la pandemia a una minoría de teletrabajo del 10% de su nómina. Y así puedo seguir mencionando de Steven Schwarzman de Blackstone, el fondo más grande de inversiones del mundo. Las personas no trabajan lo suficiente cuando están en remoto. Y si nos acercamos al Perú, nuestro Congreso, que está más caracterizado por temas populistas, lamentablemente, acaba de dar una norma aclarando limitaciones del teletrabajo, prohibiendo a los colaboradores realizar tareas en horario de oficina distintas a su trabajo en remoto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y también hay que reconocer que en nuestro país, en general, en América Latina y varios lares del mundo, es muy distinto a la economía desarrollada donde la unidad familiar tiene dos personas. ¿No es cierto? Aquí en un departamento puede haber hasta más de 10 personas. Entonces, el hogar es un lugar inhóspito para el trabajo, amén de las problemáticas de conectividad. Por eso es que creo que tenemos que, tras la tormenta, sacar conclusiones, ¿no? Ser objetivos. Y quiero redondear la respuesta con una reflexión de Ken Griffin. Ken Griffin es uno de los empresarios más reconocidos de Estados Unidos, es el CEO del fondo Citadel, es un fondo de inversiones muy grande, que fue el artífice de recabar fondos para los laboratorios que no tenían la vacuna en su momento, porque no sabían si iban a lograrla o no, y obviamente hubo capital de riesgo invertido. Y él dice, lo que más pierden con el teletrabajo son los jóvenes. Insta a los jóvenes a regresar a la oficina. Insta a los jóvenes a aprender de sus coaches y de sus mentors. Insta a los jóvenes a mostrarse, cómo uno se muestra a los jefes. Y ahí va mi respuesta. Los centros de trabajo tienen que convertirse en escuelas permanentes, porque la obsolescencia acelerada, temas que hemos tratado en otro podcast, o sea, de las actividades duras, de las actividades técnicas, de la especialidad, sufren de obsolescencia acelerada. Y por lo tanto, tiene uno que estar recapacitándose permanentemente. Hay uno que te estás escuchando podrían estar pensando en que no está considerando el tráfico leneño, por ejemplo, que es terrible, que alguien que venga de la Molina se muere 2 horas en llegar y que esa productividad se pierde en la ida y la vuelta y se recupera en la virtualidad. Sin embargo, yo creo que el modelo híbrido tiene sus beneficios en la medida en que el modelo híbrido no sea no vienes lunes, no vienes miércoles, sino que sea en qué actividades te necesito acá y en cuáles otras podrías trabajar en tu casa. Hay muchos matices, como tú dices, ¿no? Y la proporción de presencialidad y virtualidad creo que es algo que debe ser tomado como un reto que tenemos que gestionar. Así es, yo creo que obviamente aquí no hay una regla general, ¿no? Y uno tiene que entender primero el sector,
¿no? Y dentro de un sector también, ¿qué área del sector? Pero ciertamente aquellos que estén en remoto y no se muestren van a perder. Ahora, también la gerencia tiene que cambiar un poco la óptica del diseño de las oficinas para que las oficinas sean centros de aprendizaje. Tiene que haber más espacios de interacción. Por ejemplo, Google rediseñó su centro antes de la pandemia, por eso que llama la atención, su nuevo headquarters, de una manera tal que uno no tenga que caminar más de 3 o 4 minutos para poderse prácticamente cruzar con cualquiera. Inclusive pusieron no unos baños en los extremos, como se acostumbra, sino en el centro para que generara un flujo de tráfico y la gente se encuentre en el camino. O sea, mira lo que te digo. O sea, ciertamente, ¿no?, hay que generar una nueva cultura, ¿no?, que no tiene nada marcada por la pandemia, es marcada por la disrupción, por la robótica, por la inteligencia artificial. Y eso requiere que estemos permanentemente actualizados e interactuando. Ahora, hay actividades, no sé, se me ocurre que alguien que trabaja en una agencia de viajes, ¿no?, puede programar un viaje, hacer las reservas en línea desde su casa, sí, ¿cierto? Y puede ser que una compañía que se dedica al brokeraje de muebles, ¿no?, reúna a su gente alguna vez a la semana, pero de eso la bola está hecha en la calle. Sí, claro que sí, ¿no? Pero eso era igual antes de la pandemia. O sea, eso no ha cambiado, ¿no? Pero lo importante es que, y ese mensaje a los jóvenes, ¿no?, que entiendan que ciertamente si te van a pagar y van a estar en tu casa, de repente lo prefieres, pero si estás afectando tu carrera, tu línea de carrera, entonces hay que reflexionar, al final de cuentas, qué es lo que quieres. Quieres estar actualizado, quieres estar adaptado, quieres convencer a tus jefes que tienen la competencia para seguir subiendo un peldaño más en la línea de carrera. Eso no va a pasar tirado en la cama con tu laptop. Así es, se puede generar un fenómeno de invisibilidad de los jóvenes, ¿no? Que no son percibidos porque están escondidos en esas cámaras y pierden la oportunidad. Yo en eso coincido plenamente. Pero hablando de jóvenes, los jóvenes hoy día también escogen a sus empleadores en función a la filosofía que tiene una empresa sobre el respeto de la vida personal, la vida laboral. Los excesos de horarios ahora no son tan fáciles de ser aceptados por los colaboradores. Hay una serie de cambios en torno a la flexibilidad laboral y a opciones inteligentes para cumplir los objetivos personales y los laborales, ambos adecuadamente, en los que podemos trabajar varias ideas. Para ti, en principio, ¿qué sería más efectivo entre trabajar presencial y virtual cuando un joven te dice, he venido aquí, pero creo que podría haberlo hecho en mi casa? A ver, creo que el boom del teletrabajo se da por un factor exógeno que es la pandemia. También es cierto que se da en un contexto donde la economía mundial venía caminando muy bien, el efecto de las tasas de interés bajas también produjeron un auge y tras la pandemia, ¿no es cierto?, llega un momento en que la inyección exagerada de capital, a diferencia de la crisis de 2008, genera una inflación, sube tasa de interés, Perú entra en recesión, Estados Unidos está casi en recesión, se está matizando y tratando de... No existe, creo yo, récord histórico que cuando ha habido un brote inflacionario fuerte, los bancos centrales hayan tenido la fineza para poder hacer un soft landing con las subidas de tasas. Generalmente, siempre en un péndulo que termina en un ciclo recesivo. ¿Y qué está pasando? El ciclo recesivo también afecta la oferta laboral. Entonces, el engreimiento tiene un límite. Entonces, yo respeto ciertamente, es más, si tú me dices te voy a seguir pagando igual, quédate en tu casa si quieres, la pregunta es,
¿Cómo están los datos de productividad? La clave en la empresa tiene que ver con dos factores: productividad y manejo de la caja, del flujo de caja de la empresa. Si nosotros perdemos el control sobre la productividad o la batalla por la productividad y descuidamos el flujo de caja, las empresas entran en serios problemas. Entonces, hay que medir, ¿no es cierto? Si yo puedo mantener una productividad igual o superior trabajando todo en remoto, que no se está dando, habrá casos excepcionales. Entonces, bueno, en buena hora. Pero nuevamente, ¿puede una compañía funcionar de esa manera? Ciertamente, si hay un híbrido donde da ciertas facilidades, pero hay otros directivos que básicamente están viendo esta situación como una manera de trabajar menos. A ver, en Inglaterra se forjó en el siglo antepasado la jornada de 5 días. Se trabajaban 6 días y se descansaba solo domingo. Y la gente en las fábricas, me refiero, de cierto, terminaba tomando los domingos y llegaba tarde los lunes. Entonces dieron mediodía de sábado como un previo a todos los que venían a la hora el día lunes. Y finalmente se redujo la jornada a 5 días y medio y terminó en 5 días. Hoy hay voces en Europa que ahora reducir la jornada a 4 días. Pero eso es reducir la jornada. Nuestros países, los países en desarrollo, el Perú debería eliminar, muchos me ríen, eliminar los feriados, dejar fiestas dejar Navidad para contar. Tenemos ya un sueldo completo, o sea, un mes completo pagado sin trabajar. Estados Unidos tiene 15 días, ojo, y le agregamos 16 días más de feriado, por lo menos para el 2024. Eso está muy mal. Si fuésemos un país hiperproductivo, no podemos dar ciertos lujos. No lo somos. Y entonces tenemos que entender qué es lo que prima. Un joven quiere desarrollarse, quiere comprometerse a nuestra organización, que lo muestre. Si lo puede mostrar remotamente, en buena hora. Si lo puede mostrar, será que es difícil. Será difícil que lo noten, será difícil que reciba por Zoom los consejos de coaches de mentor, como ya hemos dicho. Y creo que también es un reto para los jefes, porque hay que ser muy maduro para gestionar un equipo que no está presente todo el tiempo y donde la desconfianza sobre qué está haciendo esta persona en su casa es alta. Por lo tanto, el controlismo se vuelve un factor relevante para esa persona que tampoco ayuda a que ejerza un liderazgo más inspiracional y todas estas ideas que compartes tú sobre la mentoría y el rol facilitador de los procesos de un FEC. Con lo cual también las empresas que mantienen el trabajo remoto tienen que capacitar a los jefes para que sean capaces de lograr todo esto a distancia. No es tan sencillo. Post pandemia, obviamente todavía con las restricciones de trabajo remoto, uno de los invitados a nuestro Q&A en el MBA de Pacific Business School decía que él se había puesto una tarea de visitar todas las semanas a un miembro de su equipo. Físicamente. Wow. ¿Ok? Porque estaba consciente de perder esa conexión. Ese lazo, ¿no? Eso me pareció una proposición muy seria que abona a favor de lo que digo. El tejido empresarial ha sido ciertamente, seriamente dañado por el trabajo remoto. Hay que reconstruirlo. Una vez que lo reconstruyes, puedes darte ciertos lujos y poder hacer un día a la semana en remoto. Pero yo personalmente, como norma general, no haría más que eso. Sí, creo que es un reto y es un tema en el que hay que sentarse a pensar y ser creativo en lo que se proponga para cumplir los objetivos, porque definitivamente la empresa tiene metas y tiene que cumplirlas y la gente también tiene que encontrar bienestar en su ámbito laboral. Es tema difícil,
y retador, pero esos dilemas de la modernidad que creo que todos los que estamos trabajando en la gestión de organizaciones hoy día estamos tratando, y hay que documentarse, hay que leer experiencias, hay que aprender de otras. ¿Cuál es el mensaje? Ya te dice, yo prefiero no ir a la oficina. O sea, la organización invierte, ¿no es cierto? Obviamente su usuario tiene que invertir en generar un espacio colaborativo adecuado. Y la respuesta de colaboradores, prefiero también en mi casa. ¿Cuál es el mensaje? Claro, es falta de compromiso. ¿Es? ¿Cuál es el mensaje? Ahora, si uno cumple una cantidad de horas y es productivo y demuestra que necesita también hacer trabajo fuera de, bueno, obviamente sí que ha sido así. O sea, la gente no está prisionera en la oficina. Pero subrayo, me gustaría terminar y responder esto por lo que tú empezaste a decir, la importancia de que los centros de trabajo sean centros de aprendizaje. Esa es la fórmula para surgir y poder responder a los retos que nos enfrentamos hoy. La recapacitación tiene que ser permanente. Esta no es una labor solo de la empresa, esta es una labor que debe involucrar a los gobiernos y a la academia, porque el reto de que 1.000 millones de personas se queden en la calle o que habrá que mantenerlas como si fuese una pensión, porque siendo jóvenes no tienen los skills, las competencias para poder conseguir un trabajo, va a ser por el duro. Muy bien, gracias Ben. Nos vemos en próximos episodios, así que si tienen temas de interés, escríbanos, cuéntenos sobre qué temas quieren que nosotros tratemos, que agreguen valor a la forma en que desarrollamos nuestro management. Gracias. Gracias.